Hola, soy Mon Magán y hoy os voy a explicar paso a paso cómo publicar un libro. Cuando nosotros tenemos un proyecto, al principio un proyecto de un libro, de una publicación, de una revista, de un tal, tenemos que tener varias cosas, ¿no? Por un lado, como os podéis imaginar, tenemos que tener los contenidos, ¿no? Es decir, los contenidos pues serían pues los textos, las imágenes, todo lo que vayamos a incorporar de alguna forma en esa publicación, ¿no? Pero no nos basta con tener solo eso, ¿no? Cuando estamos proyectando una publicación, cuanta más información tengamos, más fácil nos va a resultar todos los procesos que nos siguen, ¿no? Es decir, si nosotros conocemos o podemos hacernos una idea de qué formato va a tener, qué salida va a tener eso, si, pues, por ejemplo, en vuestro caso, pues sabemos que va a ser un periódico, ¿no? Podemos también, o deberíamos también de saber qué características va a tener ese periódico, ¿no? Es decir, por ejemplo, qué número de páginas va a tener. Eso es clave, ¿no? Porque a raíz de eso vamos a saber con qué extensión vamos a contar, ¿no? Esto en literatura no suele hacerse tal cual, porque en literatura, bueno, el peso central está en el texto y bueno, y en el fondo pues da un poco más igual que la novela tenga ciertas páginas o otras, dentro de que no es tan fácil tampoco, no puede tener las páginas que queramos, esas páginas tienen que ser múltiplos de un número concreto, depende del método de impresión que utilicemos. Es decir, que ni aún así nos escapamos de que puedan tener el número exacto de páginas que quieran, ¿no? Bueno, eso hay formas de cuadrarlo y formas de tal sin tener que decirle al escritor, pues vas a tener que escribir 3 páginas más. No, eso no se hace así, pero se incorporan pues una serie de páginas de cortesía delante o detrás, los índices pues se separan más o se separan menos, los capítulos, es decir, hay una serie de técnicas dentro del proceso que pueden hacer que estire o tal, pero las publicaciones generalmente tienen que ser múltiplos de 16 páginas, los libros, ¿vale? Las revistas o lo que está montado en caballete tienen que ser múltiplos de 4, porque tal como se montan, luego se pliegan, que por eso se llaman caballete, y luego se grapan, y de cada uno de esos pliegos aparecen 4 páginas, ¿no? 2 por un lado y 2 por otro. Luego también conocer el sistema de impresión que vamos a utilizar nos puede ayudar mucho, porque porque podemos preparar los contenidos concretamente para esa técnica de impresión. Eso se puede hacer también al revés, es decir, si nosotros tenemos, pues por ejemplo, si nosotros vamos a publicar algo e incluye a lo mejor una serigrafía, pues no tiene sentido a lo mejor que utilicemos una impresión offset si vamos a utilizar, por ejemplo, 2 tintas exclusivamente. Nos va a salir mucho más caro, vamos a desperdiciar un dinero, y esa impresión pues se puede hacer a lo mejor pues mediante risografía o directamente, incluso si la edición no es muy grande, directamente con serigrafía sobre papel, y obtendríamos pues un ahorro importante en costes y eso, ¿no? Entonces se puede hacer detrás o se puede hacer al principio. Ya os digo, si estás planteando una publicación, pues puedes considerar todo ese tipo de cosas. Si sabemos que lo vamos a fotocopiar o que vamos a hacer una impresión digital en blanco y negro, pues va a determinar que a lo mejor las imágenes que tomemos que van a acompañar los textos, pues el peso del color a lo mejor pues no tiene que ser determinante, ¿no? Podemos decirlo así. No os digo que hagamos la foto en blanco y negro, que hasta hace poco pues se podían hacer, hoy en día no se hace como tal, pero sí el fotógrafo, por ejemplo, pues tiene que ser consciente de la salida que va a tener esa imagen, ¿no? Como tal, ¿no?
Y luego de cara al diseño, pues como la cantidad de tintas que vamos a contar, es decir, las cosas que podemos hacer, el tamaño también va a determinar muchas cosas. El tamaño de una publicación, entre otras cosas, determina la distancia a la que te colocas de ella, ¿no? Y eso pues marca muchas cosas, muchas reacciones, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, la novela de bolsillo y tal, por el tamaño implica una cercanía al leer, ¿no? Y por ejemplo, por los libros de arte, pues que suelen ser más grandes y tal, o un libro técnico, pues requiere, al tener un tamaño ya requiere una mesa para leerlo, ya requiere estar otra disposición y otra distancia, ¿no? Con respecto a eso. Y eso, por ejemplo, en arte es una de las cosas que se considera, ¿no? Entre otras cosas también por el método de impresión, porque depende también de a qué distancia vas a ver tú las publicaciones, ¿no? Eso sobre todo en libros muy grandes sí se tiene en cuenta, ¿no? Pero si en la gama media de tamaños no es una cosa que hoy en día se determine. Pero por ejemplo una valla publicitaria, vamos yendo ya un poco a la exageración, las vallas publicitarias se imprimen con una resolución de imagen muy baja porque tú una valla publicitaria la estás viendo mínimo a 20 metros y sin embargo una revista la estás viendo a 20 centímetros. Entonces el nivel de detalle que requiere una publicación pues no es la que requiere otro, ¿no? Y luego en los papeles, el mundo del papel es amplísimo, cada papel además tiene no solamente una apariencia, un tacto, que eso también acompaña todo lo que es la experiencia del S, sino que también funciona mejor o peor con las tintas, porque los papeles tienen la capacidad de absorber tinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, un papel de periódico, la carga de tinta que hay que poner es mayor que la que hay que poner pues en ciertos papeles de libros artísticos donde ese papel apenas absorbe y lo deja todo en superficie. Eso es otra de las... Bueno, la técnica de impresión es que realmente, bueno, a los que nos interesa nos parece fascinante porque hay que tener muchas cuestiones en cuenta y cualquier cosita parece casual o que parece que nadie ha reparado en eso, pues os puedo asegurar que en un proceso industrial cuidado se ha considerado todo y se ha elegido ese papel en concreto por 10.000 cosas, por la blancura del papel, por el tacto, por cómo va a reproducir los colores. Si va a ser una publicación donde el color va a estar muy presente, pues vamos a utilizar una serie de papeles. Y dentro de eso, pues qué papeles a lo mejor pueden acompañar un poco más a lo que estamos tratando, ¿no? Eso, por ejemplo, en el libro artístico o en el fotolibro se cuida mucho el papel, porque tú puedes tener un discurso con una estética y hablar, por ejemplo, de una intimidad y con un tamaño que requiera que también la persona lo tenga más cerca. Ese papel no puede ser un papel desagradable al tacto, tiene que ser un papel agradable al tacto, un papel con una cierta rugosidad, que de alguna forma sea orgánico con el tacto de la persona, porque el lector va a estar tocándolo, va a estar pasando esas páginas. Entonces cualquier cosa de estas está muy cuidada, ¿vale? Luego, por supuesto, el número de ejemplares, el empaquetado, si va a ir retrastilado o no. El retrastilado es el plastiquito este que se les coloca. Es decir, todo está muy, muy cuidado, ¿vale? Una vez que tenemos todo eso y que ya sabemos todas esas cosas, ya entraríamos en lo que sería el diseño de la publicación como tal, ¿no? Ya tenemos los textos, sabemos cómo va a ser la publicación. Ese saber cómo va a ser la publicación nos va a ayudar también al presupuesto. Nosotros ya podemos saber cuánto va a costar esa publicación, ¿vale? Porque ya sabemos que va a tener 40 páginas, entonces como va a tener 40 páginas necesitamos
pues 20 artículos porque van a ir a 2 páginas y vamos a tener X fotos, y en este caso se suele hacer un mapita de la publicación, ¿vale? Que se llama planillo, y donde se representa gráficamente la publicación, cada una de sus páginas, y se dibuja así sistemática, de una forma abocetada, qué va a ir en cada página. Entonces tú visualmente puedes ver la publicación, ¿no? Entonces, para muchas cosas también te va a marcar el ritmo de lectura, el ritmo de página, lo que sería el paso a página de un contenido, que eso es algo que también se cuida, y que en libros, os vuelvo a decir, en libros artísticos, que de alguna forma es lo que yo estoy especializado, pues se tiene mucho en cuenta también incluso el paso de página, es decir, cuando tú pasas la página, lo que te encuentra a la izquierda, en la página que tienes debajo a la izquierda, porque hay un momento en el cual al levantar tú estás viendo esa otra página a la vez que sigues viendo en la página anterior. Ya os digo, depende del cuidado y del que se ponga con las cosas, pero por eso muchas veces estas cosas son tan caras, y el trabajo de profesionales reales es mucho más caro que otra cosa, por detalles como estos. La mayoría de la gente a lo mejor no lo entenderá, pero, pero el realmente amante del libro o amante de esa disciplina, sí va a ver, y va a ver el cuidado que se ha puesto en un libro o en otro. Es decir, al final, este tipo de libros son caros también en parte porque se venden poco. Es decir, las tiradas no son enormes porque no es un objeto de consumo, no es un bestseller literario que vendas en cualquier estación de autobuses para consumo rápido, sino que son obras mucho más cuidadas para un lector que se supone que tiene un gusto más exquisito, más cuidado, que está más formado. Entonces, todo eso lo tienes que cuidar mucho más, porque ese cliente tuyo sí va a detectar este tipo de cosas, sí va a detectar cuando no sea hecho con mimo, aunque solo sea por estar acostumbrado a ver. Esto es como, claro, como si está acostumbrado a comer, si eres valenciano y estás acostumbrado a comer unas paellas de escándalo, y luego te vas a otro lado y te piden una paella y te ponen otra cosa, ¿no? Que no es una paella, ¿no? Pues tú dices, no, ya el sabor, yo ya sé cuál es, yo ya sé apreciar esto, ¿no? Y esto no es lo que yo quería, ¿no? Pues es algo así, ¿no? En el diseño pues entra mucho también lo que sería la conceptualización de la idea, es decir, el concepto general de la obra, qué se quiere transmitir con ello. Es decir, aquí ya podemos entrar en el diseño también en mucho detalle, ¿no? En el diseño hay una falsa idea en general del diseño y del diseño editorial, que es como que es el capricho de alguien, ¿no? Que esto lo he puesto verde porque a mí me gusta el verde, o porque lo he puesto en verde porque sí. Y no, muy pocas veces suele ser así. Normalmente eso ha tenido un estudio previo, y el diseñador, en la propuesta que hace, la propuesta gráfica que hace, pues eso tiene que tener una justificación. Y al igual que tiene que ser un tono concreto de verde, no puede ser cualquier verde no vale, entre otras cosas porque hay millones de tonos dentro del verde. Luego cada color tiene más o menos abanico de posibilidades, y uno de los más, bueno, el más enorme de tonos es el verde. Es decir, que hablando de verdes, pues tendríamos millones de tonos diferentes de verde, y eso, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace es que se suele tiene que haber una justificación para lo que se está proponiendo. Esto va a tener un filete de 1 milímetro que va a separar esto de esto, porque visualmente a lo mejor se puede ver más claro que son dos cosas diferentes, y si elimino ese filete, a lo mejor para diferenciar que son dos partes diferentes, voy a tener que aumentar la distancia entre ellos, y a lo mejor si aumento la distancia entre ellos vamos a necesitar multiplicar el número de páginas por X, y a lo mejor pues para evitar eso pues la uno y le pongo el filetito,
y ese filete pues tiene que ser lo suficientemente grueso como para que separe eso, pero no lo suficiente como para que tenga un peso visual que interceste en el resto de elementos, ¿no? Hay una definición muy buena que dice que si algo no tiene un porqué, si algo no tiene una explicación, que por lo menos tenga una emoción, ¿no? Y que es muy bueno en diseño, ¿no? Que se utiliza. Es decir, si tú colocas algo, tiene que ser por algo, y si diera la casualidad de que no es por algo, por lo menos que transmita algo. Que digas, mira, pues esto lo he puesto aquí porque creo que el efecto que genera, pues me parece que es muy bueno. Y ya está, pero no, esto lo he puesto aquí pues, no sé, pues he pensado ponerlo ahí, ¿no? Sin llegar a la psicopatía, pues podemos intentar hacer eso, a hacer diseños muy sencillitos, donde prime el contenido, donde se vea claramente lo importante que es el contenido, que será el texto, las imágenes, donde vamos a seleccionar un tipo de letra que sea de fácil lectura. La tipografía también es una cosa complejísima, porque hay millones de fuentes diferentes, cada una está pensada para una cosa, y un tipógrafo experto pues te puede determinar qué fuente es la más adecuada, o por lo menos qué familia. A lo mejor decidir entre una fuente u otra pues será algo más de emoción, como decíamos antes, pero que si esa fuente tiene serif o no tiene serif, o es de palo seco o es decorativa, eso sí tiene una explicación dentro del diseño editorial. Es decir, no puedes coger, no cualquier fuente vale, sino que se tiene mucho en cuenta la legibilidad. Y luego hay fuentes que se diseñan los tipógrafos para papel o para web, por ejemplo. No funcionan las mismas tipografías en web que en papel. Es una de las cosas que más sorprenden cuando empiezas a ver a estudiar la tipografía, ¿no? Y luego también por la anatomía y por la forma de la fuente, hay fuentes que funcionan muy bien en tamaños pequeños y otras en tamaños grandes. Es decir, la legibilidad es buena para que sea un cuerpo de texto, y depende a qué tamaño vaya a imprimir ese cuerpo de texto, pues a lo mejor te conviene hacerlo, si vas a hacerlo así tan pequeñito, o para las notas al pie, que es una de las cosas que más pequeñitos se suelen poner, pues a lo mejor tienes que elegir una tipo que sea muy legible a esos tamaños. Porque sobre todo, pues eso, la accesibilidad, la legibilidad, que es algo que vosotros como arquitectos pues sabéis sobradamente de otra forma, ¿no? Pero conocéis la importancia de ello, pues en publicaciones también es clave, ¿no? Entonces, con todo eso, el diseñador, teniendo un poco todo eso, pues hace lo que sería una propuesta de diseño. Y sobre esa propuesta pues se negocia el autor o el editor o quien lleve un poco el papel protagonista, ¿no? Se hacen pruebas de diseño hasta que se llega a lo que sería un diseño final aprobado. Una vez que tenemos ese diseño, se pasa a la fase de maquetación, que es cuando ya sabemos cómo van a ser los titulares, sabemos cómo van a ser todos los elementos, y a partir de ahí ya volcamos lo que es la información a esa plantilla que hemos hecho, ¿no? Y eso nos va a servir, esa plantilla va a ser la misma, si por ejemplo si es una revista, pues va a ser lo mismo en la número 1 que en la 20, a menos que se haga un rediseño. Y tiene que haber una coherencia también dentro de la publicación, es decir, no puede haber un artículo con una tipografía y otro con otra. ¿Por qué? Pues porque desconcierta al lector. El lector hay que darle las cosas como muy machacaditas. Es como eso pasa también en audiovisual, o pasa en señalética, que vosotros también la habréis visto, o las señales de tráfico, la señalética en un edificio, no para indicar. Es decir, tiene que haber una coherencia dentro no solo de la colocación, sino de la del diseño de esos pictogramas, porque para que la persona, el lector o el visitante de ese edificio entienda qué es eso, ¿no? Entienda que esa señal, lo que le quiere indicar,
y que además sea capaz de relacionar unas con otras y vea que si esa señal está ahí, está a lo mejor arriba a la derecha, es donde se indica el número del departamento, el apartamento tal, pues vas a ver, de esa forma vas a saber buscar en el resto del edificio, vas a saber dónde buscar, pues a lo mejor el icono por ejemplo, de salida de emergencia, o el icono de tal, o yo qué sé, o el icono de ascensor, o el icono de lo que sea, ¿no? Porque hay una coherencia dentro de eso, ¿no? Pues en las publicaciones igual, tiene que haber una coherencia. Otra cosa es que el titular principal se pueda personalizar, o se pueda, que es algo que se hace mucho en los últimos años en revistas, y puedas coger una tipografía más decorativa que vaya al hilo del tema que se esté tratando, ¿no? Entonces eso sí, pero fuera de ahí el cuerpo de texto principal de los artículos tiene que ser siempre el mismo, los pies de foto tienen que ser iguales, los ladillos, es decir, todos los elementos comunes tienen que ser exactamente iguales, el mismo tamaño, el mismo proporción, el mismo sitio de colocación, no puede haber variaciones, porque despistamos al lector, ¿no? Luego vendría lo que sería es decir, ya que tenemos la maquetación hecha a partir de ese diseño, vendría lo que se llama bueno, hemos omitido una parte que no es menos importante, que es la corrección de los contenidos. Eso iría casi en paralelo a cuando se está trabajando en el diseño. Cuando ya tenemos el contenido como tal, se hace lo que sería la corrección hay diferentes tipos de corrección, por ejemplo, en texto es fundamental, y dentro de la corrección de texto hay diferentes correcciones de texto, ¿no? Hay desde las más leves, que son la corrección ortotipográfica, que lo que hacen es básicamente que corrigen faltas de ortografía, de puntuación y poco más, ¿vale? Que se queda solamente a ese nivel. A luego otras correcciones de estilo ya más, donde nos metemos más, ¿no? Dentro de eso también podemos ser más sutiles, o podemos llegar a una corrección de estilo en profundidad. Las correcciones de estilo en profundidad ya se sugieren cambios directos en el texto. Y eso sobre todo se hace cuando a lo mejor el escritor o el periodista o tal no está empezando, o no tiene mucha experiencia, o no tiene los suficientes conocimientos a lo mejor en manejo del lenguaje, y ahí pues se le puede indicar, a lo mejor esta frase no se entiende, o se entendería mejor si la formulara de esta otra forma, o a lo mejor esta palabra el corrector te sugiere que esta palabra quizás no es la correcta para definir lo que quieres definir, por lo que entiendo que quieres definir por el contexto, sino que a lo mejor sería esta otra, ¿no? Entonces te propone, se mete hasta ese punto, ¿no? Eso, claro, eso también es un nivel de interacción. Lógicamente todo eso lo tiene que aceptar el autor o el editor, o ambos. Es decir, depende cómo se haga un poco la cosa, ¿no? Y pues en la preimpresión lo que se hace es que se prepara ese archivo para ir a imprimir. Tú cuando haces una impresión así muy básica, muy sencilla en casa o tal, una de las opciones más sencillas es hacer un PDF de impresión y llevar ese PDF a imprimir, ¿no? Un PDF en el cual pues estén las fuentes, las tipografías dentro, para que no pueda haber cambios en la forma de hacerlo, ¿no? Pero esto, a medida que vas elevando el nivel, pues se complica mucho más, ¿no? Hay también una conversión de imágenes, del color de las imágenes, porque hay diferentes modos de color. Así, si lo simplifico mucho para no dar mucho la turra con eso, porque es una cosa muy técnica, pero es básicamente las cámaras fotográficas, los teléfonos móviles, toman las imágenes en modo RGB. Los colores primarios en el modo RGB son el rojo, el verde y el azul, de su sigla en inglés, ¿no? Por eso se llama RGB. Pero cuando nosotros imprimimos con lo que se llama CMYK, el modo CMYK, porque imprimimos con cian, magenta, amarillo y negro, ¿vale?
Entonces son otros colores diferentes y hay que hacer una conversión de esa imagen que ha sido tomada en RGB, que nosotros en nuestros monitores la vemos en RGB, hay que convertirlo a CMYK, que es como se va a imprimir, ¿vale? En la impresora de nuestra casa también imprimen en CMYK, pero el programita, los drivers que utilizamos en nuestro ordenador, hacen una conversión automática de eso a CMYK si eso no está en CMYK. Claro, esa corrección, esa conversión automática, todo lo que sea automático, pues no tiene el grado de cuidado, de mimo, de tal, que tiene una corrección profesional experta. Pero claro, esto volvemos a lo mismo, si es un proyecto con una importancia gráfica importante, pues se lo hacen un especialista que convierte los colores. Entre otras cosas porque dentro de que sea CMYK o cian, magenta, amarillo y negro, eh, mm, realmente no hay una equivalencia real entre los colores. Es decir, cuando tú conviertes un color, hay muchos colores en RGB, hay mucha más cantidad de colores en RGB que en CMYK. Es decir, somos capaces de captar con una cámara muchos colores y todos esos colores no somos capaces de imprimirlos porque los medios de impresión son mucho más limitados. Y no ya decir el ojo humano es capaz de ver muchísimo más de lo que es capaz de captar una cámara fotográfica, en número de colores y en diferencias y en contraste, en diferencias de luz, ¿vale? Un- el ojo humano, por ejemplo, en contraste, en diferencias de luz, si hablamos en pasos fotográficos, no sé, por si alguien fotógrafo pues, puede alcanzar 20, 23, 24 pasos. Sin embargo, un papel, un medio de impresión, estamos en 8 pasos por ahí. Es decir, que la diferencia es enorme y hay que convertir, bueno, el ojo ve eso, la cámara capta como unos 10, 12 y luego vamos a imprimir casi con 8. Entonces, entendéis que ahí hay que hacer una conversión y, y hay que llevar los colores a los tonos más parecidos en el otro perfil, si no hay una equivalencia real al tono más parecido, pero a lo mejor si mueves un tono, tienes que mover otros de alrededor que a lo mejor sí tenían una equivalencia directa, pero al mover un tono principal del otro que no había equivalencia, ya la imagen te ha cambiado. Tienes que virar todo el resto también proporcionalmente para que la sensación sea similar a la que tenías en el otro lado. Bueno, ya está, no entro más en detalle porque... Y luego hay que preparar, pues para esto, sobre todo si trabajamos en impresión offset, si trabajamos en tal, hay que montar la publicación de una forma determinada que va a tener en cuenta con la forma de imprimir, que es la imposición, que es recolocar las páginas para que cuando luego se impriman, se van a imprimir en cuadernillos y se van a agrupar y tengan una continuidad. Y luego se hacen lo que serían las pruebas de impresión, que antiguamente se llamaban pruebas en ferro, ¿vale? Y se hace pues las pruebas finales donde se ve que todo esté bien, que no haya dominantes de color raras, que no haya nada que se haya desmadrado, que no haya texto que se haya cambiado, es decir, cualquier problema, eso se hace en toda esa fase. Y luego ya vendría lo que sería la impresión. La impresión que eh, puede ser de muchos tipos. Bueno, aquí se está simplificada como OSE digital, pero hay muchas otras formas de imprimir y cada una pues tiene sus peculiaridades, ¿no? La impresión digital a la que podemos tener acceso cualquiera hoy en día mm, es de una calidad para, para trabajo así de autoedición buena, es decir, que no, quitando a lo mejor en comparación con algo profesional, no, pero, pero quitando a lo mejor eso, nos puede servir perfectamente. Es decir, casi cualquier copistería de barrio tiene, y si no tiene una máquina demasiado antigua, que eso es otra cosa, porque las máquinas, las impresoras digitales son muy costosas y las empresas tardan muchos años en amortizarlas y hay algunas que como no le vaya a lo mejor al hombre el negocio muy bien y tal, pues puede ser que a lo mejor tenga una máquina un poquito más antigua y con los problemas que eso puede generar. Pero bueno,
El caso es que, bueno, que en principio lo tendríamos eso, lo haríamos la impresión y luego tendríamos lo que sería la postimpresión, que sería manipulados y acabados, que ahí pues entra la encuadernación. Si, por ejemplo, pues una revista pues se montaría en caballete, se graparía, se plegaría, y hoy si es un libro pues se encuadernaría, y luego pues ya sería el embolsado o retractilado si es que va a llevar eso. Y luego pues también hay también una serie de técnicas ya, la industria gráfica, la imprenta han evolucionado mucho y tienen muchas formas de acabar los muy vistosas muchas de ellas, y tienen diferentes formas de acabar los libros para darle más presencia. Entonces hay pues lo que se llaman golpes secos, es decir, impresiones en grabado, en impresiones con brillo para que haya zonas que resalten. Es decir, claro, cuando el libro ya se convierte en o se maximiza el marketing que se aplica a ese libro, pues el libro tiene que ser lo más atractivo posible, ya visto en librería, ¿no? El libro, la revista o tal. Entonces, hay muchos acabados que se pueden hacer que encarecen mucho, pero que quizás sean rentables, ¿no? Por eso, ¿no? Y luego ya tendríamos, pues, lo que sería distribución, promoción, venta. En la autoedición y tal, o en ediciones así más circunstanciales, pues tampoco tenemos distribución o la hacemos nosotros, pero la distribución en un medio profesional es mucho más complejo de lo que parece y es muy caro es uno de los principales problemas de la logística de la distribución, es de las cosas más complicadas del proceso. Tú puedes hacer una tirada a lo mejor de, yo qué sé, vamos a poner de 10.000 ejemplares, y tú dices, con 10.000 ejemplares, yo qué sé, he vendido un 40% de la edición, que aunque nos parezca que es poco, sería un buen negocio, vender el 40% de una edición. Pero tú dices, claro, me gustaría vender un poco más, ¿no? Entonces, la distribuidora te va a decir, vale, pues para vender un 5% más tienes que hacer a lo mejor un 20% más de ejemplares. Y tú dices, pero ¿cómo para vender un poco más si solo me estás vendiendo el 40%? Tengo que además hacer más ejemplares cuando hay ejemplares que estoy haciendo que no me estás vendiendo. Porque sencillamente las distribuidoras distribuyen en diferentes puntos, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, en librerías, bueno, pasa en todo, en librerías pasa, pero donde es más sangrante es en kioscos, porque hay muchos más. Entonces, para que tú puedas acceder a más puntos de venta, tienes que aumentar mucho la producción. Entonces, a lo mejor para llegar a 2.000 puntos de venta más, tienes que hacer 6.000 ejemplares más, porque ellos van a dejar 2 ejemplares en cada punto de venta más, o 3 ejemplares. Pero que tú llegues a otro punto de venta, a lo mejor implica que vendas un ejemplar ahí. Pero ya para que la distribuidora te permita llegar a ese punto de venta, tienes que darle muchos más ejemplares, que la mayoría de ellos no se van a vender. Pero si no, no te va a distribuir en tantos puntos de venta. Te va a decir, no, no, si no tienes tanta tirada, con la tirada que tienes, yo te puedo distribuir en 500 puntos de venta, pero no en 600, ¿vale? Hay fórmulas como el OGD, pero son costosas, son caras, y es un organismo aparte que controla algunas partes del LESE, entonces no te puede asegurar al 100% que hayas vendido tanto, pero en puntos intermedios, en algunos puntos intermedios aleatorios, te analiza y eso te lo extrapola y te dice, pues has vendido 20.000. Sobre todo se hace de cara a vender publicidad, porque es la única forma que tú tienes de a los comerciales de publicidad, que al cliente le puedan decir, es que tu publicidad se va a ver, vendemos 20.000 ejemplares de la revista. Y tengo aquí el certificado de OGD, que dice que el último trimestre vendió 20.000, ¿vale? Pero no tiene otra finalidad. Y luego pues promociones, ventas, todo el rollo un poco ese.
Es decir, los nuevos creadores también sirviéndonos de Internet y de las redes sociales y tal, que ayudan mucho a la difusión de eso, pues hemos tenido que buscar otros campos para poder sortear eso. También, claro, hay mucho más ruido porque hay más gente y es más complicado, tienes más medios, pero también es más complicado llegar a más gente. Es un contrasentido, pero es así. Antes, cuando yo era joven, cuando yo era pequeñito, había solo dos canales en la tele y entonces, claro, si salía en la tele, pues te veía todo el país porque había solo dos canales. Ahora no solamente hay 40 canales, sino que hay millones de perfiles en redes sociales. Entonces, tienen más posibilidades, pero también tienen muchísima más competencia y muchísima menos visibilidad. Lo que hagas en tu perfilito de Instagram lo van a ver los 100 o los 200 que te siguen, o con suerte los 2000, o con mucha suerte los 20.000, pero salir de ahí ya es más complicado. Y antes era complicado salir en un medio, pero si salía en un medio sabías que tenía la atención de muchísima más gente que de la que a lo mejor puedes acceder ahora.